Si te digo que reduciendo el 1% la capacidad productiva de los molinos eólicos se evitarían millones de muertes de murciélagos, tú me dirías, ¿millones? Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y aquí Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova. Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica, que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy, en el programa 128 del martes 15 de febrero de 2022, hablamos sobre murciélagos y parques eólicos. A lo mejor alguna cosilla más, pero básicamente vamos a hablar de eso. Pero antes de eso, ¿no? ¿Qué tal esta última semana? ¿Qué tal estos últimos días, no? Pues muy bien, ya por fin puedo decir otro podcast que tenemos. Bien, que ya salió. El miércoles pasado salió. Y se llama Cultivando el Medio Ambiente. Creo que es el primer podcast que tenemos en las redes más dedicado a la agricultura. Así que muy interesante, además con Elisa Plumez, que es una periodista agroalimentaria muy buena, que va entrevistando a diferentes personajes dentro del sector y está muy guay. ¿Y tú qué tal? Hostia, pues yo, Enoc, tuvimos un follón, no, de esto que te llama un cliente con el que estás trabajando, haciéndole cositas, y te llama un viernes por la tarde y te dice, Juan, necesito una cosa para que esté como mucho el martes. Es como, espera, es viernes. Pero una cosa era una web, unos banners, unas publicaciones en redes sociales y demás, pero la web tenía que estar el martes. Es como, es viernes. Y me dice, ya, pero es que lo peor es que hasta el lunes no podemos empezar a trabajar porque necesitamos el ok de un ayuntamiento. Porque es un trabajo, es un cliente que es Diario Ares, trabajamos con él, es un medio de comunicación, y un ayuntamiento le había encargado cosas de comunicación y periodismo. Y habían pensado en montar una web. Había bastante dinero, bueno, bastante, quiero decir, que cuando te llaman así saben que no le vas a cobrar por la web 200 euros, o sea, vale, hay que pagarlo. Y nada, y fue como, ostras, o sea, hay que preparar un presupuesto el viernes para que el lunes a las 9 no lo acepten y a las 10 ponernos a trabajar para el martes tener una web lanzada. Así que, y nada, bien. Y luego ya medir la web y tal, y trabajo ya durante la semana ya del currazo de lunes y martes, pues durante la semana pues ver los resultados de ese curro que, como estamos hablando con antelación, no sé exactamente si están siendo positivos o no, espero que sí. Seguro que sí. Pero bueno. Bueno, ¿pasamos con el invitado? Venga, tira cabecera. Pues hoy tenemos con nosotros a Félix González, que es biólogo y autónomo desde que tiene memoria. Trabajador autónomo o freelance, que ahora se dice así, desde que tiene memoria. Y además es miembro de la Comisión sobre Murciélagos y Parques Eólicos de la Asociación Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos, la ASECEMU. Muy buenas, Félix, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas, Félix. Me ha gustado eso, o sea, biólogo y haciendo de todo, ¿no? Un poco de todo. Pero bueno, como ahora te vamos a preguntar más, porque claro, si me pongo a preguntarte qué has hecho, se acaba el programa y ya está. Porque nos has dicho que has trabajado con lobo, con urogallo, con oso, con murciélagos, evidentemente. Así que bueno. Sí, he trabajado con unas cuantas cosas. Bueno, venga, pues pregunta. Vamos a hacer la pregunta que le hacemos a todos los invitados. Félix, cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí? Bueno, yo no sé, me parece que soy un poco aburrido. ¿Eres biólogo? Yo desde que tengo uso de razón quería ser biólogo. En su momento era naturalista y bueno, eso incluso me decían mis padres que cuando era muy pequeño había solo un libro en casa con el que yo podía comer, que era Láminas de bichos. Entonces, si no estaba ese libro, feliz no comías. Y así fue saliendo la cosa. Y luego pues fui creciendo y las lagartijas y bichos así que tienes cerca, pues te van animando a seguir en eso y nunca me he planteado ser otra cosa, pero me han gustado también otras profesiones. Creo que cualquier cosa en la que te metas
si tienes un poco de vocación y le coges gusto, pues cualquier cosa que hagas yo creo que te puede gustar. Oye, Enoch, oye, es que a la gente esta que entra a buscar trabajo en trabajamediambiente.com y claro, ve un perfil como, o sea, entra a buscar trabajo y trabajo, hacer esto, hacer otro, pero es que el perfil de Félix es lo que mucho biólogo desea, o sea, trabajar con infinidad de bichos en infinidad de sitios, eso es lo que mucha gente desea, aunque luego no es tan fácil ser autónomo, ¿no? Pero es lo que mucha gente desea, o sea que oye. Y no sé por qué me da que a lo mejor tus padres acertaron con el nombre, yo creo, ¿no? Bueno, ellos no venían de este mundillo, o sea que no, mi padre se llamaba Félix, entonces me cayó, digamos, el nombre por herencia, pero no, la cosa fue, bueno, coincidí efectivamente con otro gran Félix y siempre te ponían de referencia, pues Félix Reyes de la Fuente, ¿no? Y tenías aquellos programas que hacía y tal. Pero yo recuerdo de pequeño cuando me decían, tú como Félix, y decía, no, yo como yo, decía. Reivindicándome un poco, pero bueno, sí, ha sido una cosa, no sé, de siempre. En mi casa, mis hermanos siempre, todos han sido bastante apasionados de lo suyo, entonces a mí me tocó, eran de los bichos. Bueno, pues muy bien, ya está, perfecto, biólogo de nacimiento, perfecto. Ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Cuando vienen biólogos normalmente es vocacional, cuando venís ambientólogos suele ser rebote, ¿eh? Yo no es por Sí, nada, pero suele ser rebote. Poco, sí. Cosas raras, sí, cosas raras. Bueno, vamos con el tema ya, ¿no? Venga, échale la sintonía y vamos. Casi siempre que pensamos en un parque eólico y en los impactos sobre la fauna de estos parques eólicos, rápidamente nos vienen a la cabeza esos buitres matados por las alas de los molinos, esas tantísimas aves que mueren, pero poca gente se para a pensar que hay otros animales que también vuelan y que también sufren el impacto de estos aerogeneradores y que no se les presta tanta atención. Ahora en la conversación vamos a sacar diferentes temas que yo creo que por qué no se le presta tanta atención a estos animales, pero Félix, es así, ¿no? O cerramos el programa ya. O sea, ¿nos dices que realmente los murciélagos se ven afectados o aquí hemos terminado? No, lamentablemente es así. Lamentablemente es así, sí. ¿Y muchos? ¿Pocos? ¿Se sabe? A ver, lo que se va conociendo, ahora ya se tiene bastante información respecto a lo que se conocía hace unos 20 años, pero sí, la verdad es que caen bastantes, pues estamos hablando del orden de millones. Por ejemplo, en España más o menos una estimación que hemos hecho en función de datos medios para parques de Europa, de toda Europa, de diversas regiones de Europa, pues sitúan la cifra en cerca de unos 2 millones, desde que se pusieron los primeros parques. Eso para murciélagos es mucho porque son especies que, digamos, que tienen una tasa de reproducción muy baja y las poblaciones se reponen muy mal de estos problemas que además para ellos son críticos, ¿no? Porque digamos que no están preparados para esas pérdidas de población tan grande. Y es tan sorprendentemente elevado el número de ellos que caen más que aves. E incluso la gente que trabaja con murciélagos le costaba encajar eso. Incluso en la propia SECEMU, en un chat que tienen, la gente decía, no, hombre, pero no van a caer tantos. Sí, caen más que aves. Jolín, y también, claro, es que estás hablando de números totales, pero claro, no es lo mismo que caiga un buitre que un murciélago, efectivamente. Obviamente es mucho más escandaloso, a lo mejor está mucho más días en el terreno que puedes verlo, que Sí. tardan más las hormigas en comérselo, o un depredador, o un carroñero, lo que sea. Pero claro, un murciélago, que es chiquitín, que le ha dado un palazo, ¿cuánto tarda? Si no lo ves ese mismo día, a lo mejor ya ni lo ves. Sí, eso es un problema, pero aparte que con el color que tienen cuando caen en el terreno, salvo que sea algo muy clarito, no se ven. Y es que desaparecen muy rápido, ¿eh? Y ese es un problema que se traslada a la vigilancia de los parques, los recorridos que hacen para ver las aves y murciélagos que han caído. Pues el problema es que si se espacia mucho el tiempo entre las visitas, los cadáveres desaparecen. Y normalmente, o por lo menos en la mayoría de los parques,
lo que se suele contabilizar como incidencias es solo lo que se encuentra, ¿eh? Mientras que para que esté bien hecho digamos, la inspección, lo que tienes que tener en cuenta es que primero que no encuentras todo lo que cae, ¿eh? Y que eso no está en el terreno eternamente, ¿eh? Una tasa de desaparición que depende del tamaño de los bichos, pues es más rápido o tarda más. Es que yo pienso, si caen tantos animales en unos parques, hablando de murciélagos pero también de aves, vamos, yo soy el zorro que vive por allí y es que yo todas las noches me paseo por allá a ver si hay cena. Efectivamente, o sea, eso es una de las cosas que se piensa que sucede, que habrá predadores oportunistas que pasarán por allí y que efectivamente tienen más, no tienen que trabajar tanto como si no hubiera parques. Claro, es que no, yo lo veo claro, yo soy el zorro y yo tengo la cena ahí todos los días asegurada y por allí que paso todos los días. Oye, y Félix, porque, claro, a lo mejor estamos acostumbrados, los urbanitas, a ver los murciélagos en las ciudades, ¿no? Pues lo típico que ves los murciélagos alrededor de una farola o bueno, en determinadas zonas, ¿no? Pero, y claro, y piensas en un aerogenerador, en unos molinos que están allí arriba, en la cresta de una sierra, y dices, ¿cómo va a haber murciélagos allá arriba? Quiero decir, para alguien que no sea muy conocedor de la biología y de la propia especie de los murciélagos, ¿por qué hay tantos? ¿O qué ocurre para que haya tanta mortandad? ¿Dónde están los murciélagos para que ocurra esa mortandad? Bueno, lo primero de todo es que los murciélagos hay que pensar, para la gente que no los conoce, yo creo que es un buen ejercicio pensar en las aves. Hay muchos tipos diferentes de aves, muchas especies, especies que son insectívoras, especies que se mueven dentro de la vegetación, que están dentro de los árboles, y otras especies como por ejemplo las golondrinas o los vencejos que cazan en espacios abiertos. Bueno, pues hay que pensar un poco en eso. Y eso también ocurre con los murciélagos. Lo que pasa es que, claro, como vuelan de noche no los vemos, ¿no? Y hay especies que vuelan realmente alto, ¿eh? Se tiende a pensar en que, como los murciélagos los ves debajo de las farolas, pues que deben ser bichos que vuelan pues muy cerca del suelo, ¿no? Cuando en realidad, pues bueno, eso sí, pero es que hay otras especies que no. Y pueden volar a miles de metros de altura, ¿eh? Yo recuerdo una vez que para un trabajo que había que iban a hacer un viaducto que estaba a 110 metros sobre el suelo, pues una de las excusas que daban para no considerar la obra era bueno, que a esa altura que los murciélagos que no volaban. Y muchas veces te encuentras esa misma justificación en algunos trabajos que se hacen hoy en día, diciendo que bueno, que es que las aspas de los molinos que están muy altas como para que lleguen los murciélagos. Los murciélagos llegan perfectamente ahí. O sea, son capaces de volar a 800, a 1000 metros y a 2000 metros algunas especies, no todas, claro. Sí, eso yo sí que lo sabía, que volaba en altura. Pero además, cuando hablamos de esa mortandad del murciélago, yo te pregunto, ¿no? Por lo que tengo entendido también, en la zona, porque el típico murciélago que estamos viendo en una ciudad, por ejemplo, en un pueblo, en una ciudad de Marifide, pero en un pueblo, realmente no es que el murciélago esté ahí, ¿no? Yo por lo que tengo entendido sí que hacen desplazamientos diarios súper grandes, ¿no? Que eso les afectará mucho las partes, o sea, que haya molinos cerca. O los desplazamientos son cortos. Quiero decir, que cuando caen son especies, son individuos o especies que viven en los entornos de los aerogeneradores, o son especies que a lo mejor duermen a 10 kilómetros de la ciudad, pero luego van a alimentarse de los insectos de la ciudad. Bueno, ahí hay un poco de... Vamos a ver. Sabemos que los murciélagos caen en un periodo muy determinado, que prácticamente puede ser, digamos que puede ser entre los meses de julio y octubre. Hay un pico muy acusado y además no es una cosa que se haya visto, pues, yo qué sé, en algunos trabajos que se han hecho aquí en España. Es una cosa generalizada. O sea, esos mismos picos, pero además asombrosamente iguales, se detectan en Estados Unidos, en Canadá, en países del resto de Europa. O sea, es una cosa muy coincidente, ¿no? Y bueno, lo que se sabe también es que los murciélagos de alguna manera se ven atraídos hacia los aerogeneradores. No es como las aves, que las aves pasan y chocan, sino que los murciélagos de alguna manera cazan en el entorno de los aerogeneradores porque se ven atraídos hacia ellos. No se sabe todavía por qué. Probablemente, hay varias hipótesis, pero una de ellas es que los aerogeneradores también concentran insectos.
y los murciélagos, lógicamente, van detrás de los insectos. Claro. Y esa podría ser una de las explicaciones. Pero lo que desde luego está muy claro también es que, por lo visto, afecta más a especies migratorias. Y en esos momentos de migraciones, que tienen lugar a finales del verano, es cuando hay el mayor pico de incidencias. Así que, bueno, está, digamos, un poco relacionado todo. Pero migratorias en plan de las que migran en plan mucho, o sea, no migratorios altitudinales que en una montaña se bajan más arriba o más abajo, no. Migraciones de estilo... Como las aves, vamos. Sí, a ver, es que esto siempre arrastramos cosas del pasado que pensamos que solo migraban las aves y algunos mamíferos africanos y las ballenas y poco más, ¿no? Migran los insectos y migran detrás de los insectos los murciélagos. Los murciélagos pueden hacer migraciones. Hace relativamente poco se publicó el recorrido más largo de un murciélago, que eran 2.000 kilómetros, y era de un murciélago que habían anillado, me parece que en Estonia o Lituania, por ahí, y lo habían cogido en Navarra. ¡Ostras! O sea que, y es un murciélago pequeño, o sea, estamos hablando de un murciélago pequeñito, muy parecido a esos que se ven habitualmente debajo de las farolas. Y otras especies pues migran centenares de kilómetros de forma habitual. Incluso, por ejemplo, estamos hablando de estacionalmente, ¿no? Pero hay alguna especie que durante la noche es capaz de hacerse pues varias decenas de kilómetros. De hecho, en el sur de España se han medido en una especie que se llama el nóculo gigante. El de Sevilla, ¿no? Sí. El Parque María Cristina. Sí, el Parque María Luisa. Del Parque María Luisa a los alcornocales pues han medido distancias de 70, 80 kilómetros por ahí. Durante la noche, o sea, no es una cosa que hace eso y vuelve al cabo, no se sabe, ¿no? Ida y vuelta. Por eso te preguntaba, que es ahí en esos momentos cuando a esas especies que migran tanto a los que más les afecta, pero bueno, ya nos has dicho que hay otras que se van a cazar directamente a los entornos, con lo cual les afectará de diferentes maneras a cada especie. Sí, es una cosa que todavía no hay, aunque hay mucha más información de la que se tenía hace cierto tiempo, pues todavía quedan muchas incógnitas que resolver. Pero bueno, se sabe que van por ahí los tiros, ¿no? Me llama la atención lo de que sea en verano, dices, ostras, vale, es normal, el murciélago hiberna, pero claro, pero que no caiga tanto en primavera y que caiga más en verano, ya te llama más la atención. Sí, es una cosa bastante acusada, ¿eh? O sea, digamos que el pico máximo está a finales del verano, principios del otoño. Así que por eso se piensa que está relacionado con fenómenos de migración o también con el celo de los murciélagos. Entonces es una cosa que, bueno, pues, por ahí deben andar los tiros. A ver, se me ocurre que igual que se hace con... Estoy pensando porque tuvimos aquí en el programa, estuvimos hablando de eólica también con... no me acuerdo el nombre, de Endesa, y nos hablaba también de que, bueno, que los eólicos ahí en el campo de Gibraltar se paran cuando hay migración de aves, cuando se ven, pues... ¿Se podrían utilizar este tipo de estrategias también para evitar mortandades en determinadas fechas? Si es tan estacional, tan acusado cuando se produce el paso, ¿se podrían adoptar ese tipo de estrategias para evitar? Es que los murciélagos no se ven, ¿no? Bueno, por la noche, hombre. De hecho es la única medida que recomienda la Comisión Europea, porque está ampliamente contrastada, es esa, o sea, parar los aerogeneradores. Los murciélagos cuando caen es con vientos suaves. Por encima de los más o menos 6 metros por segundo, el vuelo de los insectos, pues ya te puedes imaginar que es muy errático, y los murciélagos pues también, y no les merece la pena. Con lo cual, por debajo de esas velocidades es cuando más impactos se producen. Así que una de las primeras medidas que se le ocurrió a la gente era, si se paran los aerogeneradores, a lo mejor esto tiene efecto sobre las incidencias, y efectivamente lo tiene. Y se ha comprobado que hay muchas menos incidencias parando el arranque de los aerogeneradores, y bueno, teniendo en cuenta que solo es por la noche y que se puede, digamos, limitar. A ver, murciélagos hay todo el año e incidencias también hay todo el año, ¿eh? Pero el pico, digamos, de incidencias es entre julio y octubre. Si entre julio y octubre los aerogeneradores durante la noche se paran cuando hay vientos suaves, pues la verdad es que el número de incidencias bajaría significativamente. Y además, cuando hay viento suave,
Hombre, habría que ver lo que quiere decir suave, ¿no? Pero que en viento suave asumo que los aerogeneradores son menos productivos que cuando los vientos... También es verdad que si son muy fuertes tampoco pueden tenerla a tope de rendimiento. Pero bueno, a lo mejor es que hay momentos en los que es que tampoco perderían tanto si se paran los... Ya digo, en el campo de Gibraltar es que se paran. Pero claro, ahí es que el buitre se ve, o en la Limoche se ve. Eso es más fácil. El problema es que eso se ve, pero esto es muy pequeño ¿Y no claro, existirían métodos para implementar automatismos para el detectar las señales de los murciélagos? Porque a lo mejor tampoco es tan complicado, o a lo mejor hay alguien que se está estudiando ahora en ese sí, sentido. hay algunos... se está ahora mismo haciendo pruebas con algunos aparatos que lo que hacen es detectan los murciélagos y paran el parque, ¿no? Y también más que nada los intentan espantarlos, emitiendo ultrasonidos, pero bueno, no sé. El primero no parece muy efectivo porque los ultrasonidos son sonidos de alta frecuencia, entonces su alcance es muy reducido y pensar que ahora las palas de un aerogenerador pues, pueden tener 160 metros de diámetro, con lo cual tendrías que llenarlo de aparatos que emitieran ultrasonidos. Y también quizá hay que pensar que, hombre, es un tanto invasivo. O sea, es como si para que no hubiera animales atropellados pusiéramos altavoces en los márgenes de la carretera. No sé, hay que intentar buscar otro tipo de soluciones. La pérdida de aprovechamiento energético que se produce parando los aerogeneradores es inferior al 1% de la producción del parque. Quizás lo que habría que plantearse es si lo que pretendemos es energía limpia, pues que hay ciertos, digamos, condicionantes que tenemos que respetar. De la misma manera que no se nos ocurre, yo qué sé, pues, sacar petróleo en ciertas áreas. Bueno, que no se nos ocurre, no. Sí se nos ocurre. Bueno, sí, el problema es que se nos ocurre y se quiere hacer, ¿no? Pero quizá aquí las limitaciones tendrían que venir pues, de esa manera, ¿no? Nadie está en contra de la energía eólica. Pero, hombre, si el impacto que producen en algún grupo animal, en este caso los quirópteros, es realmente serio, hasta el punto de que ahora mismo es la causa de mortalidad no natural probablemente más documentada, pues vaya. Me parece interesante porque antes, hace un poquito he dicho yo, hombre, cuando van despacio no se pierde, aunque tal. Yo, en plan, ahí sin dar datos, evidentemente, por impresión, pero me ha gustado el dato que has dado. O sea, hay estudios que dicen que se perdería un 1% de la capacidad de la producción del parque parando los molinos en los momentos clave para no dañar, o sea, de verdad, perder un 1% de la capacidad del parque. Si esos estudios son extrapolables, me parece que es totalmente asumible. O sea, de verdad, no creo que perder un 1% de la capacidad de un parque, de producción de un parque, vaya a ser determinante. ¿eh? Sí, lo que pasa es que, bueno, sucede lo de siempre, ¿no? Ahora mismo los parques se ponen en sitios en los que el rendimiento es bueno. Pero a la medida que se van copando las concesiones, pues se va pretendiendo poner parques en zonas donde hay menos viento. Para aprovechar ese menor viento, pues los aerogeneradores crecen de tamaño y arrancan a velocidades más bajas. Claro, hace años, cuando se empezaba a hablar de esto de parar los parques por encima de cierta velocidad, por debajo de cierta velocidad, pues lo que ocurría era que era una cosa, digamos, que asequible, ¿no? Pero ahora, como los aerogeneradores son capaces de arrancar incluso a 2 metros por segundo, tú les estás diciendo que de 2 metros por segundo a 6 metros por segundo estén parados, parece un poco, no sé, difícil de asumir por parte de los promotores ese no aprovechamiento de energía, ¿no? Que no es una pérdida, ojo. Sí, bueno, en las arcas de la empresa es una pérdida. Otra cosa que... Sí, pero no es así. Ya. Yo me estoy viendo en el lado de la empresa. Y otra pregunta, ¿y sería pararlos durante toda la noche? ¿O hay ciertos momentos en los que dices, no, mira, es que el ocaso y el tal son los momentos mejores? O no sé, que hay algunos momentos en los que los murciélagos vuelen más, o sea, estén más activos durante la noche. Sí, hay periodos en los que eso sucede así. Normalmente las primeras horas de la noche son las que más concentran insectos y son las que más se ven claramente picos de actividad de murciélagos.
Pero el problema es que esto normalmente suele suceder cuando hay temperaturas más frías. O sea, esto es algo más claro a finales del verano, ¿eh? Pero durante el resto de los meses estivales es bastante errático. Tienes picos a cualquier hora de la noche. Sí que es cierto que se concentran más al principio, pero luego tienes otros picos. Habría que considerar la posibilidad de la influencia de la meteorología, a la hora de las paradas. O sea, se sabe que los murciélagos, si está lloviendo, los murciélagos normalmente no o están regresando o no vuelan, ¿eh? También se sabe que por debajo de ciertas temperaturas los murciélagos evitan volar, ¿eh? Porque es más el gasto de energía que el aprovechamiento que tienen. Con lo cual, combinando todo eso, pues hombre, puedes hacer que sea una cosa llevadera para todos. Pero ahora mismo la situación, teniendo en cuenta los planes que hay para incrementar la energía eólica en España, pues nos vamos a encontrar con un problema realmente serio. Pero serio, serio. O sea, por lo menos para ser un grupo de especies. Oye, Félix, y ahora que estaba igual que estamos pensando ahora en horas de la noche o temporal en cuanto al verano y tal, imagino que no todas las situaciones donde se ponen parques serán igual de malas o igual de buenas. Claro. Habrá algunas que estará clarísimo que, ¿sabes? Que caen porque por ahí hay unas corrientes que benefician o lo que sea, y hay otros que pues por allí pasan menos o hay menor montañazo. O sea que eso también, digo yo, que se podrá estudiar y se podrá predecir para evitarlos poner o lo que decíamos de paradas o... De alguna manera sí. O sea, de hecho para eso están los estudios de impacto ambiental. El problemilla es que los estudios de impacto ambiental que se hacen son, y esto hay que decirlo, aunque suene muy así, son deplorables. O sea, son muy malos. Eso te quería decir. Otro de los temas que queríamos sacar era justo este de los impactos, de los estudios de impacto ambiental, porque yo supongo que a los murciélagos no les harán ni caso. Pues mira, normalmente de lo que se suele hablar son fundamentalmente de aves. A veces hay estudios en los que la palabra murciélago se aparece una vez, pues aves lo hacen 150, o ni siquiera aparecen los murciélagos. Se hacen estudios puramente bibliográficos, que no acabas de entender muy bien cómo es posible que alguien a día de hoy presente un estudio de evaluación de impacto ambiental basándose únicamente en 4 referencias bibliográficas. Y luego se cometen también muchas... no sé, lo típico, yo no sé si es que es cosa de la idiosincrasia española, pero la picaresca en esto es muy, muy elevada, ¿no? Se presentan, por ejemplo, estudios de evaluación de impacto sin la parte de los murciélagos o la de aves hecha, diciendo que se presentará más adelante. Sí, claro, porque tiene que llevar unos meses y entonces como que se cogen a eso y dicen, es que todavía no da tiempo a... Sí, lo que pasa es que es como si vas al examen y cuando te preguntan ciertas cuestiones, pues tú dices, mira, eso no me lo he estudiado, pero... Espérate, déjame un mes y sí, yo te lo... Tú me apruebas el examen y yo ya lo estudiaré y ya te... No, a ver, hay que ser serios. La ley de evaluación de impacto ambiental dice que los expedientes tienen que estar completos. Pues hay varias autonomías en las que esto se hace prácticamente por sistema. Claro, es que si lo permiten, pues ya está, a ver... Sí, en esto también va a resultar un poco duro que lo diga, pero bueno. Dale. Aquí el problema es la administración. La administración Totalmente. Es la que traga con esto. Exactamente. Yo los promotores, a ver, te pueden caer más o menos simpáticos porque quizá todos deberíamos de tender a hacer las cosas bien sin falta de que estuviera la ley detrás de nosotros, pero ellos se acogen a lo que hay. Y la administración es la que tiene que poner freno o limitaciones. Y si la administración está ahora mismo asfixiada, te encuentras con que hay ciertos organismos, pues que a lo mejor hay una persona atendiendo todos los estudios de impacto ambiental, no solo de parques eólicos, sino de lo que caiga, ¿no? Pues entonces, lógicamente, no da tiempo ni a leerse los expedientes y la persona además que los tiene que leer no tiene por qué ser un experto en la sección murciélagos ni en la de aves o en otras, ¿no? Y eso está encima de la mesa y tiene que decidir en cuestión de días. Con lo cual, muchas veces, pues yo entiendo que a pesar de la mejor voluntad, los funcionarios están completamente saturados y sobrepasados y debería de prestárseles ayuda.
Enoch. A ver, no voy a decir yo que no, dedicándome precisamente a eso en la administración. Pero me suena que buscando, vosotros tenéis, la CESMUD tenía alguna, no sé si era una guía o habíais sacado, es que ahora me pillas. Sí, unas directrices. Unas directrices. Cuéntanos Sí. un poco esa parte. Bueno, las directrices surgieron porque en su día, pues bueno, se veía la necesidad de que para hacer estudios de impacto y tal, pues o no, directamente de aquella no se contenía información sobre murciélagos, y luego la información que se aportaba era como muy errática. Y bueno, no es una iniciativa nuestra, había ya una iniciativa europea de marcar un poquitín cuáles son las líneas de trabajo que debería contener un estudio de impacto ambiental para tener en cuenta pues, qué problemas acuciantes podían tener los murciélagos en relación a las obras. Porque, vamos, como os he contado antes, es que la calidad de los estudios es muy deplorable. Claro, luego son incapaces de predecir ese tipo de situaciones. Y pasa lo que pasa. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, Está totalmente de acuerdo. clarísimo. Oye, y otro tema, igual nos vamos un pelín, pero te quiero preguntar otro tema. Ya que estamos hablando de renovables, y el otro gran problema, el otro gran de renovables son las... asumo que no, pero el tema de placas solares, ahora ya retomamos otra vez problema aquí, pero el tema de placas solares, ¿tiene algún efecto los paneles, los huertos? Porque a mí así a primero no se me ocurren, pero a lo mejor dices, uy, sí, afecta un montón por Bueno, esto. ¿Se sabe algo A lo ahí? mejor por islas de calor o algo así, puede ser. Se sabe poco, porque son problemas nuevos, ¿no? Cuando antes se pensaba en lo de las placas de calor, era una solución, pues bueno, pues, más... no pensabas en grandes extensiones de terreno llenos de placas solares, ¿no? Pero seguramente tiene incidencia porque yo no sé si os habéis fijado, pero si volvéis por algún sitio en el que haya ya algún parque de estos, por la noche, cuando hay luna, refleja mucho la luz. Si hay mucha superficie con este tipo de infraestructuras, pues claro, la luminosidad en el valle donde estén colocadas, pues seguramente crecerá bastante. Y hay algunas especies en que eso de la luminosidad como que no les hace mucha gracia. Pero de momento la verdad es que no se sabe gran cosa de los murciélagos y las placas solares. O sea, está como un poco en incógnita. Me imagino que ya hay gente estudiando y tal, pero en principio no tenemos mucha información sobre eso. Vale. Sí, es un tema interesante. Pero sí, o sea, nosotros de cada parque que nos llega, no te podría decir una cifra de fotovoltaicas, pero sí, ahora mismo se está poniendo mucho más fotovoltaica que parques eólicos. Claro, también depende de las zonas. Yo es que soy en Ciudad Real y aquí es más fotovoltaica que eólica, efectivamente. Yo soy de Albacete y he vivido en el campo de Gibraltar, y para mí lo principal es, tanto en un lado como en el otro, es eólica, aunque ahora aquí en Úbeda hay olivos, no hay otra cosa. Ya. Bueno, de momento nosotros lo que más nos preocupa son las eólicas porque matan directamente y matan mucho. Así que es un problema que tenemos. Además, hay plazos. En el 2030 se quieren poner 50.000 megavatios. Y el problemilla que tenemos ahora es que ha habido tal avalancha que hay varias veces ya proyectado lo que se solicitaba o se pensaba que iba a ser el cupo, ¿no? Y yo me imagino que es lo de siempre. Si cuando pides voluntarios te salen más voluntarios de los que tienes, a lo mejor intentas aprovechar todos los que han salido de más. Y eso tiene que estar instalado en unas determinadas fechas. Y este problema es tan acuciante que vamos mal, vamos muy mal de tiempo. Eso tiene que estar solucionado y tiene que haber medidas que realmente aminoren el impacto, o si no, esto no va a tener marcha atrás. Pero ahí te pregunto, ¿hay voluntad política por esto? ¿Los técnicos lo tienen en cuenta? Porque es verdad que con las aves, es verdad que parece que, por lo menos en el caladero popular, o sea, en el caladero no, o sea, mi madre, por ejemplo, ¿no? Mi madre entiende que con los molinos se hacen cosas para que no se mueran las aves. Pero mi madre no piensa que se puedan hacer cosas para que no se mueran los murciélagos, eso no lo tiene en cuenta. Pero la administración, los técnicos, la gente que tiene poder realmente para hacer estas cosas, ¿tiene en cuenta los murciélagos o sois vosotros los que estáis como Pepito Grillo pero no os hace caso ni Dios?
A ver, es difícil. Es difícil porque aquí intervienen varios actores, ¿no? Por un lado tienes que, normalmente sí que es cierto que la gente que trabaja en recursos naturales es un problema nuevo y además un problema del que han oído hablar bastante poco, pero que han visto que la magnitud que tiene que realmente es algo serio. Entonces sí que tienen una actitud muy positiva, ¿eh? Yo he visto variar, digamos que la actitud en un año, de una reunión a otra reunión, la actitud que había respecto a los murciélagos había cambiado, pero completamente, ¿no? Qué Era bueno. una cuestión, pues eso, que veían que realmente era seria y un problema nuevo. Pero aquí lo que nos encontramos es que digamos, los que cortan el bacalao no son los de recursos naturales, es el órgano sustantivo que es energía. Y energía, el problema de los murciélagos es un problema. Ellos necesitan producir energía. Y tú si les vas diciendo que es que ahí no se puede poner un parque porque cae ¿qué? Murciélagos, ¿pero de qué estás hablando, hombre? Pues no puede ser. Y si son vampiros, Así, si comen sangre, que se aquí, mueran. sí, se mezcla todo eso. Y entonces, pues el problema en ese sentido es serio, porque ves que muchas de las cosas que alegas en las hemos presentado muchas alegaciones, muchas estoy hablando, pues supongo que ahora debe ir por entre 400 y por ahí, 400 y 500, una cosa así. Pues lo que pides realmente cuesta, ¿eh? Sí que es cierto que hay algunas autonomías que ya, preocupadas por el tema, pues han sacado unas directrices, ¿eh? Sobre, digamos, las que se basan para hacer los trabajos, pero luego una cosa es que estén hechas las directrices, ¿eh? Y otra es que se sigan siempre y que realmente a la hora de la verdad pues se hagan las cosas como se tienen que hacer. Eh, yo qué sé, imaginaros que esto es fácil de imaginarse, la vigilancia de los parques. Nos hemos encontrado que en algunos parques, para buscar los murciélagos, se buscaban murciélagos y todo lo que hubiera caído, daba igual que fueran aves que murciélagos, o sea, no se diferenciaban, se buscaba desde el coche y con prismáticos. Yo reto a cualquier persona A que sea capaz de con unos sí, prismáticos. que busque con unos prismáticos un murciélago en el campo, ¿eh? Y que le digan que además se tiene que hacer 20 aerogeneradores esa mañana. Es Es absurdo. imposible. Es Pero vamos, no sé, es que alucino. O sea, Sí, pero es que esto realmente es así. Entonces, claro, por eso te digo yo que el problema viene de la administración. La administración está sobrepasada completamente y esto es un tira para adelante, ¿eh? Y una vez que están aprobadas las cosas, pues ya no tienes nada que hacer. Y la mejor forma de que no haya murciélagos muertos o cualquier otro problema es mirar para otro lado y dejar de mirar al problema. Entonces desaparece y si no hay problema, ¿para qué vas a dedicarle tiempo, esfuerzo, dinero, lo que sea, ¿no? Pero eso se pagará porque muchas de estas especies, por ejemplo, en Canadá, la parte sur de Canadá, en la Alberta, tienen muchos parques eólicos y en algunas zonas del norte de Estados Unidos están viendo que especies que antes eran relativamente comunes están disminuyendo. Y la hipótesis de partida, porque llevan varios años estudiando eso, era que estaban afectadas por los parques eólicos de Canadá. Y claro, si afecta ya a especies que pueden ser comunes, de hecho la más afectada en toda Europa es el que antes se llamaba murciélago común, el más pequeñito que se ve debajo de las farolas, que es el más abundante, pero hay otras especies que no son tan abundantes que se ven muy afectadas. Y especies similares en América ya han estimado, con estudios de simulaciones de población, que en unos pocos años el descenso va a ser superior al 80%. ¡ostras! Y claro, esto no es cuestión de que lo digan los ecologistas, sino que está hecho por estudios de gente que se dedica a hacer estas cosas, por gente de ciencia que trabaja solo haciendo eso. No es algo que vendas como
De hecho, es muy preocupante este tipo de situaciones. O sea, no tratas de poner, porque ahora parece que estamos en una época en la que todo está en peligro, todo está amenazado, no se puede hacer nada, pero es que esto va a ir más a más si no empezamos a tomar algunas medidas para que vaya a menos. Y ojo, que no es, y yo por dar un punto más ya, por rizar un poquito más el rizo, que no es solo que se petan los murciélagos, que es que hay en muchos sitios que ya se está utilizando los murciélagos como arma biológica para luchar contra cierto tipo de mosquitos. O sea, que se están utilizando. Entonces, si desaparecen, las poblaciones de muchos mosquitos van a tirar para arriba. Y hay mosquitos que molestan, pero hay otros que son realmente muy peligrosos. Y claro, si estamos utilizando murciélagos como arma biológica, pero a la vez nos los estamos cargando por otro lado, pues podemos tener problemas, efectos, hay círculos viciosos negativos bastante grandes. Sí, digamos que hay grupos de especies animales y vegetales que habría que tener particular cuidado con ellos. O sea, yo lo siento mucho también por los que lo ven de esta manera, que siempre se ve desde fuera, pero si se extingue, voy a nombrar una, si se extingue el oso pardo, no pasa nada, en el sentido de que no va a haber un desequilibrio, ¿eh? Pero si alguien piensa que se extinguen los ratones, Sí, el desastre puede ser monumental, o sea, monumental, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay determinados grupos que en el ecosistema su función es relevante para algunos procesos, y en el caso de los murciélagos, pues bueno, sí. son polinizadores, dispersores de semillas, están en los ciclos de consumo de insectos, porque bueno, tampoco Control de es plagas, bueno, claro. claro, pero tampoco es siempre bueno identificar a los animales como que nos hagan eso que se llaman ahora servicios ecosistémicos, ¿no? Que solo parece que lo que es bueno para el hombre es bueno para la naturaleza. Los murciélagos están ahí como pueden estar los mosquitos o otros animales, ¿no? Pero hay gente que lo entiende más fácil así, ¿eh? Yo Sí, no. sí, yo reconozco que es más fácil de tragar así, ¿no? Pero bueno, hay que tener cuidado. Estamos en una situación en la que ya empieza a ser delicado qué es lo que tocamos. Y yo lo que espero es que, por no querer acortar, porque ahora todo se trata de atajar para el cambio climático, pues que no nos encontremos con problemas pues, de otra índole y que sean a la larga más, no más gordos, porque el cambio climático va a traer unas consecuencias probablemente irreversibles y espectaculares, pero bueno, podemos tener mucha energía y luego dejar esto en un erial. Sí, no, yo me quedo ya casi. No sé, ¿no quieres tirar algo más o vamos cerrando? Sí, la última para cerrar, sí. Vale, pero yo casi que me quedo con. Bueno, termina y ahora después yo hago el cierre con lo que me quedo. Venga, pues ya para ir cerrando, Félix, solamente que nos cuentes un poco, claro, viendo todo cómo está la perspectiva, cómo lo estamos viendo, ¿cuál es el plan que tenéis desde la SECEMU? Porque hace poco, a principios de diciembre, tuvisteis unas jornadas ahí en Murcia, Sí. estuvisteis reunidos y no sé cómo os lo planteáis todo el futuro cercano. Bueno, en principio hemos intentado facilitar siempre pues, todo tipo de indicaciones para que los estudios de impacto ambiental tengan más calidad, para que eso tenga mejor información y a fin de cuentas pues, para que los promotores dispongan de herramientas de las que poder decir pues esto va a haber un problema, no va a haber un problema, y la propia administración tenga también esas herramientas, ¿no? Y decir, bueno, pues vamos a hacer esto de manera que efectivamente podamos ver cuál es la mejor forma de resolver esto, ¿eh? No nos hemos opuesto nunca a ningún parque por decir, oye, pues no, nos oponemos, ¿no? Siempre damos pues en las alegaciones, intentamos dar ese tipo de líneas de actuación y decir, pues esto falla aquí, tal y cual, habría que tener esta información. Lo malo es que eso te lleva, teniendo en cuenta la calidad de los estudios actuales, a que a veces incides en cosas que a la gente, pues si no incidieras en ellas, mucho mejor, ¿no? Pero la línea que tenemos es esa y, bueno, pues colaborar con la administración, que la administración ya os digo que en algunas administraciones, no en todas, pero en algunas se lo están tomando bastante en serio. De hecho, eso, pues hay algunas normativas en varias comunidades del norte de España, incluso una tiene rango de norma, las otras son, digamos, que unas directrices y tal. El Ministerio también se ha preocupado por hacer unos trabajos en los que el alcance de los parques eólicos, pues digamos que hay unas indicaciones de cómo se debería hacer, incluso tiene una propuesta
en la que hemos colaborado, y la idea es trabajar de momento por ahí y sobre todo en intentar obtener, estamos ahora en conversaciones con el Ministerio para ver si es posible desarrollar un proyecto en el que se pudiera obtener información fehaciente y fiable de cuál es realmente la situación ahora mismo en España de este problema. Qué bueno. Porque la verdad es que parece que tú aportas información y la gente no se fía, pero otra gente que debería elaborar esta información no la pone al público, no las pone. Entonces, bueno, pues hay que darle un poco de transparencia y decir, bueno, señores, pues nos interesa este tipo de energía, pero a la vez tenemos este problema. Vamos a ver cómo podemos resolver uno y otro. Sí. Enoch, hace una semana estábamos en redes ahí metiéndonos con la energía, no con la energía eólica, sino nosotros poniendo ahí un poco de, oye, es necesaria y tal, y me parece que esto complementa un poco que poco más que a ti y a mí nos pusieron como que defendíamos que se destrozara todo y nada menos, nada más lejos. Por cierto, este programa lo teníamos pactado antes de eso, ¿eh? No es que haya intentado lavarnos la cara de aquello, ¿vale? Sí, bueno, puedo dar fe, que contactasteis el año pasado, lo que pasa que en aquel momento antes no de las podíamos, jornadas, lo que pasa es que sí. estabais a tope y bueno, no pasa nada. Sí, pero que nosotros vamos siempre buscando ese punto ahí de dolor, ¿no? De buscar ese punto de la gente de lo que te has dicho. Sí, el cambio climático es muy mal, hay que pararlo, pero también esto tiene un problema, pero siempre vamos buscando ahí ese juego. Y nada, y yo me quedo con una cosa. Me ha parecido un detalle, vuelvo a retomar el detalle del principio, de que en muchos parques, parándolos un 1% del tiempo, o sea, perdiendo un 1% de la energía potencial que pueden producir, podríamos reducir muchísimo la mortalidad de murciélagos. A mí me parece que es un detalle y un dato para jugar con él y para intentar hacer presión, que no es tanto, no es quitar un parque, es pararlo un 1% de su tiempo. O sea, me parece algo importante, ¿no? 1% de su capacidad productiva, no el 1% de su tiempo, de su capacidad productiva. Me parece que es un dato importante con el que hacer fuerza para que las cosas se hagan mejor, que para eso es para lo que estamos todos, ¿no? Para que las cosas se hagan mejor. Bueno, Félix, no sé si algo más o lo dejamos aquí, ¿no? Pues nada, dejaremos, yo creo que si dejamos en las notas los enlaces a la web de SCEMU y a Twitter, por ejemplo, también, yo creo que ahí van a poder encontrar nuestros oyentes más información. No sé si quieres decir tú algo más, Félix. No, en la web hemos intentado recopilar un poco de información sobre el tema y algunos artículos y las directrices y las normativas que hay en las comunidades. Yo creo que se resume bastante el panorama actual de lo que hay. Entonces yo creo que ahí pueden encontrar esa información. Sí. Pues genial. Pues genial, Félix. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros por dejarnos, digamos, aportar nuestra voz sobre este problema que es tan desconocido. Venga, hasta otra, luego. Feliz. Venga, hasta luego. Bueno, no, esto ya se va acabando, pero obviamente no podemos irnos sin la conversación con nuestro amigo Luis Quesada, director de Heinova. Muy buenas, Luis, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Qué tal, Enoch? Muy buenas, Luis. Oye, hablando de renovables, que hemos estado hablando de murciélagos, hemos estado hablando de tal, Luis, teníamos que preguntarte cositas de estas. Así que Enoch ha pensado preguntarte sobre mapas de zonificación ambiental para energías renovables. ¿Qué es eso? A ver, ¿qué son los mapas de zonificación que sacó el Ministerio? ¿Qué es eso? Bueno, a ver, los mapas de zonificación ambiental, que al final lo que hacen es medir la sensibilidad ambiental, ¿no? de una de las zonas, se establecieron básicamente por el auge que ha tenido todos los renovables y la depredación que ha tenido el territorio, ¿vale? Porque al final pues han presentado 300.000 proyectos en ese sentido. Y claro, a ver, hay que hacer las cosas bien.
yo creo que nos ha pillado un poquito a todos el toro, aunque esto yo creo que también debemos de pensar que viene de lejos, que se podría haber previsto muchas cosas de estas. Sí. Que está este mensaje, ¡ay, es que nos ha venido todo esto! No, a ver, que las renovables ya están de aquí desde hace mucho, y si hubiéramos pensado desde un principio y haber ordenado el territorio adecuadamente, no tendríamos los problemas que tenemos ahora, ¿vale? Muy de acuerdo. Daros cuenta que al final, pues evidentemente los promotores siempre van a buscar aquellos sitios más donde su rentabilidad sea más alta, ¿vale? Donde exista ese recurso y la rentabilidad a la hora de hacer la instalación y el mantenimiento sea más alta, ¿vale? Claro, esto conlleva que un promotor pues le va a dar igual dónde va a meter el proyecto, ¿vale? Hay evidentemente promotores que cada vez son más sensibles a toda la parte ambiental, pero hay otros que en realidad vienen de ciertos sectores pues que no tienen ese carácter y lo que van a buscar es una rentabilidad económica pura y dura, ¿vale? Inversores típicos. Claro, efectivamente. Además son inversores extranjeros que les da igual, lo que buscan son rentabilidad a proyectos, ¿vale? Que yo evidentemente, bueno, pues yo puedo entender que no compartir, ¿vale? Hay ciertas cosas pues que cuando se habla de sostenibilidad siempre hay que buscar las tres patas, ¿no? Que siempre hemos dicho, sostenibilidad equivale a la parte económica, la parte social y la parte ambiental, ¿no? Eso es. Y cómo se conjugan y para que todo sea sostenible en ese sentido. Dicho esto, ¿qué ha hecho el Ministerio? Pues elaborar un mapa en el cual se identifican aquellas zonas más sensibles del territorio. ¿Y qué viene a decir el Ministerio con esto? Ojo, aquí en las zonas sensibles no pretendas ubicar tu proyecto, porque evidentemente no lo vamos a permitir. ¿Qué pasa? Que este mapa llega tarde, que ahora hay muchos proyectos que ya están sobre esas zonas que son ambientalmente sensibles y que evidentemente el Ministerio pues pone sus problemas a nivel autonómico, ¿vale? Esos problemas también tiene a la hora de tramitarlos, pues también te los van a poner, porque esos mapas vienen de un análisis multivariable, multicriterio que se han hecho, de decir, mira, vas a coger la capa de espacios naturales protegidos, CEX, CEPAS, vas a coger la capa de hidrografía, con sus suelos en los cuales están afectados por el dominio público hidráulico. Vas a coger la capa de patrimonio, vas a coger un montón de capas necesarias, forestal, X, o sea, etcétera, etcétera. Y vas a hacer un análisis multivariable en el cual vas a determinar, según la importancia de esa capa, según la importancia de esa variable, vas a determinar cuáles son unas zonas más sensibles a otras. Al final es una acumulación de esa ponderación de factores, ¿no? Existen otros casos a nivel autonómico que también hacen más o menos lo mismo, ¿vale? Por ejemplo, en Valencia pues también tienen un pequeño plan especial energético, ¿no? En ese sentido, que determina zonas en función de un montón de capas que bueno, pues que debes de consultar a la hora de desarrollar tu proyecto. O sea que es lo mismo, digamos, que a nivel nacional, pero llevado un poco más al detalle autonómico para tener más cosas en cuenta o claro, ponderar de otra forma, ¿no? Un poco más en detalle. O sea, tú, el del ministerio tienes que tenerlo en cuenta sí o sí. Y después, evidentemente, tener en cuenta aquellas cosas que a lo mejor la información no la tiene el ministerio, que no la ha tenido en cuenta a la hora de elaborar su identificación de zonas sensibles, y tenerlo en cuenta tú. Por ejemplo, llevado al caso valenciano, pues evidentemente todo lo que son los paisajes de relevancia regional, pues evidentemente seguro que Claro. no lo han tenido en cuenta en su momento desde el ministerio. Ojo, lo digo seguro, pero hay que cogerlo con pinzas, que no he estado yo en el proceso ni aparece todo, o sea, cómo se lleva a cabo ese análisis. Sí, bueno, pero es lógico que desde el ministerio no puedan tener en cuenta toda la idiosincrasia de todas las comunidades hasta Sería cierto lógico. punto, claro. Sería lógico. ¿Vale? A lo mejor ellos pueden detectar cuáles son aquellas zonas, sobre todo desde un punto de vista de aquellas zonas en las cuales ellos tienen competencias, ¿vale? Ujú. Y si ahí, Luis, si ahí se han presentado ya proyectos o hay proyectos ahí, ¿esos se descartan por definición o son proyectos que, o sea, o es una variable más, por ejemplo, vosotros que hacéis evaluaciones y tal, es una variable más que vosotros tenéis en cuenta o directamente si os llega un proyecto que está ahí decís, mira, es que o sea, va a ser negativo sí o sí? ¿O es una variable más a meter en el factor? No, esto a la hora del proyecto, a la hora de hacer la elección,
¿vale? De cuáles son las zonas, digamos, que sean menos problemáticas a la hora de tramitar el proyecto. Nosotros como asesores tenemos que decírselo. Ahí viene la parte de asesoría preventiva, ¿no? Es decir, oye, tú como técnico ambiental entras dentro del proyecto para decirle, mira, aquí no lo hagas, ¿vale? Otra cosa es que llegues, como siempre, ¿no? A posteriori, oye, hay que hacer el estudio de impacto ambiental, aquí tienes el proyecto. Ojo, pues mira, tienes todos estos problemas, ahora coges el proyecto y deberías de adaptar todo tu proyecto a lo que te digo desde mi estudio de impacto ambiental, desde mi estudio de intervención paisajística, etcétera, ¿vale? Pero sí que es algo que el promotor debería tener en cuenta desde un principio. Vale, pero no es que estén descartados por definición, sino que hay muchas posibilidades de que te lo... A ver, el ministerio lo ha hecho por activa o por pasiva. O sea, no os metáis, porque evidentemente lo van a tumbar. Vale. Sois conocedores de la ley de evaluación de impacto ambiental. Ellos, si tú cuando presentas el proyecto directamente ven que no es viable y están dentro de esta capa, directamente te dicen que no es viable y ya está. O sea, no se cortan. Sobre todo cuando tienen miles de proyectos en estos momentos en las manos. Entonces van a coger los mejores proyectos, los que no tengan ningún tipo de problemas. ¿Vale? Y así no tendrán que luchar. Siempre habrá problemas, que siempre hay gente que se opone a cualquier proyecto, pero bueno, es verdad que... Oye, Luis, sí. Y una cosa que te quería preguntar, porque estos son mapas, al final, que hace el ministerio. ¿Se puede ir a nivel de detalle, por ejemplo, que vosotros, que esos mapas estén de una manera trabajable para que vosotros, por ejemplo, sobre eso sigáis construyendo y digáis, vale, esto es lo que dice el ministerio, pero aparte nosotros, con mucha más información, podemos construir mapas más avanzados? ¿O lo que da el ministerio es casi una foto fija sobre la que no se puede construir nada? A ver, reitero que lo que hay en el ministerio es una foto fija. ¿Vale? Es que te están diciendo, oye, mira, aquí esto tiene esta sensibilidad, ¿vale? Si bien es cierto que dependiendo del promotor, ¿vale? Esa sensibilidad es diferente, ¿vale? O esos patrones de rentabilidad son diferentes. Ellos pueden buscar diferentes tipos de ubicaciones, ¿vale? ¿Qué es lo que te permite eso? Pues te permite afinar un poquito más en función de esos criterios del promotor, te permiten afinar un poquito más el modelo. Pero ahora tú vas a coger la información de partida que tienes del ministerio, puedes sumar incluso informaciones de otras capas que tengan a nivel autonómico y a partir de ahí elaborar un nuevo plano o unos nuevos resultados o para poder trabajar sobre ellos, ¿vale? Por ejemplo, esto... una de las aplicaciones que estamos desarrollando en ese sentido, que son comunes, es que las propias promotoras te llamen, te consulten para que tú les montes un visor, ¿vale? O un GIS o lo que sea que tenga toda esa información y con los cuales ellos puedan desarrollar esa labor primogenia de decir, oye, vamos a encontrar ubicaciones, ¿vale? En función de tamaño de parcela, pendientes, etcétera, y a partir de ahí pues pueden ir afinando, ¿vale? Esto es algo común que cada vez se están desarrollando más en ese sentido. Ya hay software que ya trabaja en esa línea, incluso para posteriori, ¿no? De gestión, ¿no? Después de las placas, etcétera. Pero bueno, al final nosotros, por ejemplo, en Geinnova tenemos un punto fuerte, ¿no? Como consultora GIS y consultora de medio ambiente, conocemos todos aquellos puntos críticos a la hora de desarrollar proyectos, dado que ya hemos desarrollado unos cuantos de fotovoltaicos y eólicas, y en esa línea pues podemos desarrollar software que se adapte o que afine mejor en esos criterios. Sí, ahí tenéis un nicho muy, muy directo, ¿eh? Bueno, efectivamente lo tenemos más fácil porque no hay tantas consultoras de medio ambiente que sean también expertas en sistemas de información geográfica, ni tantos desarrolladores que después tengan esos, digamos, consultores de medio ambiente. Digamos que aunamos ahí dos ramas muy potentes y que llevamos reforzando como profesionales desde que empezamos. Y no decimos consultoras que utilicen los SIG, que de eso sí que... No, evidentemente. Yo no creo que no haya ya consultoras que
se permitan el lujo de no usar sistemas de información geográfica a la hora de desarrollar proyectos. Una cosa es eso, una cosa es usarlo y otra cosa es desarrollar como vosotros que desarrolláis plugin que Desarrollar desarrolláis. aplicaciones, efectivamente. O sea, son cosas diferentes, porque te puede venir, oye, mira, hazme este estudio y tú lo haces, y otra cosa es que te diga, no, mira, quiero un software propio, un visor propio que me permita hacer todas estas operaciones. Bueno, pues ahí ya entramos en otro tema que no tiene nada que ver con el voy a hacer un análisis, ¿vale? Son cosas diferentes. Es muy interesante esta parte de la zonificación y la sensibilidad ambiental aplicada ahí al territorio. Sí. Muy interesante. Muy bien, genial. Pues muchas gracias, Luis. Oye, gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Luis. Hasta luego. Venga. Pues esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova. Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica. Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Bueno, hoy murciélaguitos. Y en las recomendaciones creo que más murciélaguitos, ¿no? Ay, pero espérate, que he puesto networking. Calla, que no lo he visto. Hombre, para una vez que tenemos networking. Venga, cuéntame el networking. Y encima con un montón de tiempo de antelación, así que vamos. Que es que no, yo directamente lo de comunidad networking es que el network, o sea, me salto ese apartado siempre. O sea. Pues mira, el 23, 24 y 25 de marzo va a tener lugar el 11º Congreso Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Y encima que hoy, que hemos estado hablando de evaluación de impacto ambiental, pues voy a estar por allí. Así que si alguno vais a ir, avisadme porque nos vemos. Estaremos ahí hablando de... ¿Dónde? Pues lo estaba pensando ahora mismo, que es en Extremadura, pero no me acuerdo dónde. Creo que es en Cáceres, pero no quiero yo ahora mismo... Sí, en Cáceres. Cáceres 23, 24 y 25 de marzo de 2022. Pues nada, ahí estarás. Eso es. Venga, recomiéndateme tú. Venga, pues yo te voy a recomendar el podcast de el episodio 1 de Adéntrate a lo Indómito, donde es un podcast que tuvimos en la red, que bueno, hizo unos cuantos programas Sara Pinto de Brutal, y hablaba con Elena Tena, que es una investigadora en temas de murciélagos, y estos podcasts van de la vida personal un poco de los investigadores. Es un podcast la vida personal un poco de una chica que investiga murciélagos. Vida personal me refiero a vida profesional, de cómo lo hacen, cómo la investigan y demás. No nos va a contar su vida personal, pero que no es hablar solo de murciélagos, sino de la vida de un investigador de murciélagos. Eso, ahí en la nota del programa lo dejamos. De Adéntrate a lo Indómito, Bad Woman con Elena Tena. ¿Y tú qué me recomiendas, Enoch? Pues hombre, yo creí que ibas a recomendar el tuyo, el podcast Oikos con Fulgencio Lisón, que es el 28, que es Percepción Humana de los Murciélagos, que ahí también estuviste hablando de murciélagos con Fulgencio, sí, y que también fue un programa chulo. Lo he añadido yo, el de los murciélagos mío lo he añadido yo, pero quería hacerte la broma. Porque te acordaba, yo ni me acordaba. Sí, no, yo es que me acordaba, cuando estábamos hablando me he acordado de eso y digo, hostia, voy a añadirlo. Y nada, por eso lo he añadido ahí. Bueno, venga, vámonos. Este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y muchísimas gracias por compartir el programa, por las valoraciones que nos dejáis en redes sociales, por cada vez que nos compartís el programa, que nos comentáis en redes. La verdad que nos encanta ese feedback que nos dais. Hay veces que es positivo, hay veces que... Normalmente siempre es positivo, siempre es ahí dar una vuelta de tuerca, y la verdad que siempre, por lo general, siempre nos encantan ese feedback. Y las críticas también vienen bien, que también le dan salsa a esto. Sí, por eso digo que aunque sea una crítica, para mí es un comentario positivo normalmente. No hemos tenido nadie... Llevamos mucho tiempo sin tener el típico hater que va a hacer daño por hacer daño, no. Hay gente que tiene otro punto de vista y nos encanta que nos lo pongan. Por eso para mí eso es. Aunque sea una crítica, me parece constructiva. Sí, totalmente. Pues nada, te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental. Nos escuchamos. Adiós.